Bien, hoy estamos ya en esta clase de métodos del crecimiento de la iglesia. Estamos entrando al manual en la página número 11 al final, y esta clase tiene que ver con lo que es la unidad 3, y la unidad 3 está titulada como Métodos de crecimiento de la iglesia primitiva. eh, y o primera, voy a cambiarle aquí. Cuando ustedes dicen primitiva, pues a veces no me gusta. Primera, la primera iglesia que tuvimos. Y esta iglesia primera es la iglesia que vamos a ir analizando. Entonces vamos directamente a nuestro manual. Y en este manual, en la página número 11, tenemos dos parrafitos, tres parrafitos, cuatro parrafitos, cinco parrafitos que nos van a llevar a ver 10 puntos. 10 puntos que nos hablan de esta pregunta: ¿cuáles fueron los métodos utilizados por la iglesia primera para su crecimiento? Entonces vamos a ir leyendo esta preparación que tenemos aquí de la clase. Dice el autor, que ahí está identificado como Carlos Salazar. Y les mandé la página al grupo por si lo quieren ver directamente en la página web o en el website de donde se publicó esta información. Dice: cuando volvemos nuestra vista a la palabra de Dios, vemos cómo Jesús ilustra en los evangelios el grano de trigo que cae en tierra y muere. Es una parábola que es muy bonita, ¿no? Tras los sucesos de su muerte y gloriosa resurrección, Jesús llama a sus discípulos a que esparcen la promesa del Espíritu Santo, y en el libro de los Hechos vemos esta gloriosa manifestación de su Espíritu, cumpliendo la palabra del Señor y llevando mucho fruto de aquella semilla que había sido sembrada. Esa es la parte que leemos ahí en el manual. Entonces, esta parte nos habla de cómo Lucas habla sobre el propósito de lo que él llama el reino de Dios. Empieza a hablar Lucas del reino de Dios. Dice: Dios vino a establecer su reino a través de la obra de Jesús en la tierra, y la establece a través de el momento, ¿sí? A través del momento en que él am, forma un grupo de los llamados discípulos, los que están cerca de él, y hace un trabajo de discipulado que en ese tiempo es como el que camina con el maestro, ¿no? El que camina con el maestro. Había una técnica de enseñanza, no era como ahora que uno va a la universidad o a la escuela y ahí ya llega y hay un pupitre, se sienta y llega el maestro y le enseña. No, ahí la técnica era diferente. ¿Cuál era esta técnica muy interesante? La técnica era de caminar junto al maestro, ¿sí? Hacer el periplo, el caminar. eh, Era una técnica, la peripatía, el caminar. Periplo es dar vueltas, ¿no? Entonces, el maestro empezaba a caminar por una plaza, caminaba y enseñaba, y era la técnica que seguía Jesús. Los discípulos no aprendieron en un salón de clases, sino aprendieron, imagínense, caminando atrás del maestro. Qué manera tan distinta de enseñar, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a un discípulo caminando atrás de uno para donde iba el maestro, y de repente iba caminando ahí y les decía: miren, este campo está ya listo para la siega? Entonces va caminando y va enseñando. Y dentro de esas enseñanzas, este autor, Carlos Salazar, nos habla de una enseñanza importante: que el trigo, para dar fruto, tiene que caer en tierra y morir. Y está hablando de su propia resurrección. Luego, el mismo Lucas nos expresa en el libro de los Hechos que esto fue necesario y así sucedió y surgió. Connie, así voy a ir en el orden que estamos.
hay un segundo parrafito que empieza ahí en la página 11, donde empiezan los evangelios, y sigue dos líneas abajo. Entonces, vamos a leer estos parrafitos, pero antes de que me prepares ahí la lectura, vamos a ver cómo era el trabajo de Jesús, cómo era el trabajo de Jesús trabajando con sus discípulos. Y vean ustedes, vamos al libro de Lucas. Ahí vamos ahorita a dejar un poquito la lectura del manual y nada más vamos a referirnos cómo eh, Jesús enseña a sus discípulos y dice, esto está en el capítulo 6 de Lucas. Ujú. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Sí, es lo que dice el, el, el libro de Lucas capítulo 6 versículo 1. Ahora, eso es lo que leímos en el párrafo. Jesús seguía, caminaba y enseñaba a sus discípulos, de tal manera que ni siquiera había tiempo, no había hora de lonche, no había la pausa activa, simplemente ellos iban caminando, caminando y Jesús iba enseñando y enseñando en este peripático, en la peripatía de la forma de enseñar de Jesús, ¿no? Es como enseñaban todos los maestros en esa época. Es lo que dice el párrafo anterior. Ahora vamos al párrafo siguiente que nos dice Connie, por favor. Permítame un segundo, Connie. Déjame dejar que podamos. Adelante, Connie. Dice, en los evangelios vemos a Cristo comprando a la iglesia con su propia sangre. Luego en el libro de los Hechos vemos a la iglesia comprando a precio de sangre, surgiendo a una existencia real, primero entre los judíos de Palestina y luego entre los gentiles del rededor, luego los gentiles del rededor, hasta que se establece una base en la gran capital del mundo antiguo, marchando marchando de Jerusalén a Roma, haciendo realidad aquellas palabras, y me seréis testigo de en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En los primeros 7 capítulos del libro de Hechos estamos en Jerusalén. Luego en Hasta los... ahí, Connie. Hasta ahí vamos a dejar un Okay. poquito hasta lo último de la tierra y ahorita seguimos con la lectura. Te agradezco mucho. Entonces, dame un segundo. Ahí estamos. Entonces, vean ustedes, este párrafo que nos acaba de hacer favor, Connie, de leer es muy interesante porque nos habla de este desarrollo ya cuando viene el libro de los Hechos, como el propósito que nos está hablando ahí Lucas en los primeros capítulos, 9 capítulos que leímos, es la expansión del reino, la expansión del reino a todos los lugares de la tierra, ¿no? Si regresamos ahí ojeando hacia atrás, eh, y después del ministerio, que es después el libro de Lucas, capítulo 4, y viene la tentación de Jesús. Y Jesús se le ofrece, recuerdan que tiene la tentación de después de estar ayunando 40 días, dice, vino y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, lo tentó Satanás. Y una de las tentaciones es convierte las piedras en pan. Luego viene la tentación a mí me fueron entregados todos los reinos de este mundo y si quiero te los doy. Es decir, no sufras, no vengas a establecer el reino. Yo te los puedo entregar sin que sufras, ¿verdad? Entonces, este es el poder del mundo que te entrega todo. Y en este poder del mundo Jesús dice, no, es necesario el, el- el- la, eh, eh, que sea el Señor establecido, dice el Señor tu Dios solo adorarás, es decir, el propósito no es tener los reinos como una postura de poder, sino en una postura de adoración, es decir, reflejando la luz de Dios en las personas. Y esto es lo que viene a ser
propósito del Evangelio no es solamente para un grupo de personas, sino como dice aquí, Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito es la expansión del reino de Dios a todas las naciones de la tierra, hasta que nos alcanzara a los de Guadalajara, imagínense, con todo y que vamos a tener ser sede del mundial, con toda esa atenuante y perversidad, tenemos la ventaja de que aquí podemos recibir el Evangelio de Dios en nuestras vidas, ¿no? Hasta estos años, hasta ahí viene el Evangelio para toda criatura. Entonces, este es el crecimiento de la iglesia, es el propósito, es el reino de Dios. Ahora sí seguimos así en el orden que estamos, ah, en lo que me adelantó un poquito Connie, el siguiente parrafito que hice, en los primeros 6 capítulos, ahora vamos a ver, estábamos viendo Lucas, los capítulos, por eso estuve yo revisando desde el día de ayer y hoy un poquito esta clase, y qué interesante la conexión que hay entre el libro de Lucas y el libro de Lucas escrito como por Lucas, el Evangelio, con el libro de Hechos escrito por Lucas entre los primeros 9 capítulos y hasta el capítulo 10 de Lucas, con los primeros 6 hasta el capítulo 10 del libro de Hechos. Muy interesante conexión. Y vamos a seguir leyendo ahora sobre el libro de los Hechos. Por favor, Pastor Juan, si nos ayuda. En los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, estamos en Jerusalén. Luego, en los capítulos 8 y siguientes, vemos siempre dando lugar a las excepciones a la iglesia que se desarrolla en Judea, en Samaria y en la llanura costera. Y a partir del capítulo 13, nos trasladamos con Pablo a Asia Menor y a Grecia, para encontrarnos en el capítulo 28 en Roma, en el palacio del emperador. De aquí en adelante, vemos a una iglesia pujante y con paso firme conquistando el mundo. Observar detalladamente esos acontecimientos especiales del surgimiento y crecimiento de aquellas primeras iglesias nos da la certeza de que Dios estaba cumpliendo su propósito. Fue tan fuerte el trabajo de aquellos primeros cristianos y tan especial que se logró la expansión hasta nuestros días. La iglesia surgió con fuerza y poder y sigue avanzando de esa misma manera. Ahora bien, para nuestro estudio veremos los métodos empleados para la expansión del Evangelio. Gracias, Pastor. Gracias. Vean ustedes, qué interesante esto del libro de los Hechos, y es interesante la forma en que Dios enseña que era para todos las naciones de la tierra, y esto lo encontramos en una historia muy bonita que está en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que es la historia de un centurión romano que se llamaba Cornelio, ¿verdad? Cornelio. Y este centurión es llevado a la predicación por un hombre que fue escogido por Dios, que fue discípulo de Jesús, escogido por Dios para ser discípulo de Jesús. Era uno que le costó mucho trabajo discipular. Recuerden ustedes que era un poquito compleja la vida de Pedro. Y este hombre, recuerden ustedes qué maravilloso es que está siendo constantemente enseñado por Dios. De hecho, la lección del final del libro de Juan, cuando le niega y todo esto, es muy, muy fuerte, ¿no? Es una situación muy fuerte. Pero ahora la encontramos aquí en el capítulo 10 de Hechos, en una parte medular de lo que es la iglesia y el crecimiento de la iglesia en una función muy especial. Cómo Dios tiene una manera pedagógica, es decir, tiene una manera de enseñar muy especial. Esta manera tan especial de enseñar de Dios es la manera en la cual Él tiene la capacidad de darnos a conocer las cosas de una manera muy vívida. ¿Qué es lo que tenía este hombre Pedro en la cabeza? Tenía la religión. La religión y la cultura es algo que va muy adentro de nosotros. Y había que cambiar la religión y la cultura para establecer la iglesia. En un principio, la iglesia cristiana parecía la misma iglesia judía. De hecho, en algún momento cuando entrevistan a Pablo, dice uno de los gobernantes, creo que solamente es problema entre ellos, pero realmente había una diferencia que quería marcar Dios.
No era lo mismo, no era el mismo judaísmo, no era una rama del judaísmo, era el propósito eterno de Dios para salvar a la humanidad, que había dejado como antecedente y raíces muy profundas en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como el judaísmo. ¿Cuál es la manera en que le enseña Dios a Pedro? Él, recuerdan ustedes cuando mencionamos Lucas 4, cuando la última tentación, ¿cuál es? Dice, y lo llevó a un lugar alto, que era ¿qué lugar? Pináculo del templo. Sí, exactamente. ¿Qué significaba para los judíos el pináculo del templo? La religión, la cultura, ¿verdad? Ahora, ¿qué es para nosotros la cultura? Pues la manera en que somos y pensamos. Y nuestra religión es nuestra propia religión. Voy a poner un ejemplo que suena muy burdo, pero puedo decir, para mí, por ejemplo, ¿no? Para mí, si conozco una persona, yo la califico de acuerdo a mi forma de cultura o la forma en que fui enseñado. ¿De acuerdo? Entonces de ahí yo clasifico una persona. Y voy a decir una tontería bien grande. Ustedes me dicen cómo clasifican ustedes a las personas. Ahorita voy a pedir que participen. Pero por ejemplo, yo clasifico a las personas, digo, esta persona lee mucho porque usa lentes. Por ejemplo, sería algo cultural, ¿no? Esta persona no lee porque no usa lentes. Ahora, ¿tengo razón o no tengo razón? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Es algo que yo tengo dentro de mí que es parte de mi cultura. No, no necesariamente, a lo mejor tiene muy buena vista y lee mucho. A lo mejor es un pésimo lector, pero está a receguetas, como yo comprenderé. Pero yo es la manera en que mi cultura, donde me muevo, me hace ver. Ahora, ¿qué es una persona religiosa? Es muy curioso porque en tiempos de Jesús se dan cuenta ustedes que el discipulado que hasta aquí habían llegado para la iglesia primera era algo que se llama cara a cara. ¿Cómo se hacía el discipulado? Con este peripateo, ¿no? Eh, caminar con Jesús, caminar con Jesús, caminar en círculos, peripe es en círculos, caminar con Jesús. Era como enseñaban los antiguos maestros griegos, caminaban con Jesús. ¿Cuál es este método? Pues el método de la iglesia primera fue enseñar a caminar con Jesús, ¿verdad? Era cara a cara. Ahora, ¿cómo es el discipulado actual? Es, ahora sí que aunque estamos en el Zoom, tenemos que decirlo, en el Zoom, el discipulado es a distancia, ¿sí? Imagínense ustedes que yo, bueno, ustedes ya me conocen, han interactuado conmigo, conocen a mi esposa, pero imagínense ustedes, y quiero preguntarles, que yo les invito a alguien a dar una conferencia, les llevo a alguien que dé una conferencia, y tienen, porque tiene aquí mucho cerebro y da una buena conferencia, y ustedes piensan que es una buena persona. No digo que les voy a llevar a alguien que dé una mala conferencia, o que no sea cristiano, pero voy a suponer. ¿Cómo podrían valorar a esa persona? ¿Por lo que dice o por lo que hace? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la valoración más correcta? Samuel se ríe, a ver, que nos platique por qué le dio risa. Yo digo que se cataloga por lo que dice, ¿no? ¿Lo Por la expresión que catalogamos? hace. Sí, por lo que dice, pero ¿será suficiente o necesitamos hacer una No, comprobación? yo creo que también son las acciones, porque muchas veces dicen algo, pero sus acciones son contrarias, ¿no? O completamente nulas a lo que dicen. Sí, por eso dice aquel viejo dicho, ¿no? Tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo era el discipulado de ese tiempo? Bueno, era un discipulado que tenía que ver más con algo muy importante, con algo que se llamaba el discipulado cara a cara. ¿No? Ahora, ¿cómo iba a enseñar Jesús este discipulado? Pues lo iba a enseñar pues cara a cara, enfrentando. ¿Cuáles eran las costumbres que tenía Pedro? ¿Cuál era la cultura que tenía Pedro? Pues yo tengo esta cultura de que hay una escolaridad y que la gente que, que usa lentes, pero no es lo correcto, ¿verdad? No es la que lee, hay otras realidades que no alcanzo a ver.
Pero yo en mi ignorancia, en mi sabiduría ignorante, pienso que es realidad lo que pienso. Mi cultura me hace pensar que tengo razón en lo que tengo. Ahora, ¿cuál era la creencia de Pedro en cuanto a la santidad? De acuerdo a lo que nos cuenta Hechos capítulo 10. Él sabía que tenía que guardar ciertas costumbres. De hecho, nosotros sabemos que él tenía serios problemas con el problema de la circuncisión. Dice, eh, Pablo dice, yo cuando vino Pedro lo resistí cara a cara porque era de condenar. No lo mandó al infierno, ni lo degradó, le dio, ¿cómo le llaman ahora? Que los mandan a la banca, ¿verdad? No sé cómo le dicen ahora, que dicen, mm, la sanción que le dicen ahora a los cristianos. ¿Cómo le dicen, pastor? Disciplina, ¿no? Ah, esa palabra tan bonita que no sé de dónde en la Biblia la sacaron. ¿De dónde canijos, por no decir la palabra que empieza con D y termina con O? ¿De dónde canijos la sacaron? Este, pues no le aplicó la disciplina, no lo disciplinó, sino le está diciendo, lo resistí cara a cara porque era de condenar, lo confrontó con una realidad. Pablo quería seguir creyendo que la gracia era solamente por gracia. La gracia deja de ser gracia si tienes que hacer algo. Pedro insistía que sí existía la gracia, pero sí había que seguir circuncidando. Entonces él tenía un serio problema. También se le había enseñado que había que ser puro en su cuerpo a través de lo que recibía como alimentos. ¿Cuál es la pedagogía de Dios para enseñarle que no es así? Que era un símbolo en el Antiguo Testamento. La pedagogía de Dios es mostrarle un lienzo con animales y le dice, ¿qué le dice? Mata y come, ¿no? En el capítulo 10 de Hechos. Ahora, esta enseñanza es muy especial y ahorita vamos a ver cómo tiene que ver con que la iglesia no tenía, eso era así en un principio, pero no era lo importante, los alimentos no son lo importante. Lo que quiere decirle Jesús a ellos es, lo importante es la salvación por gracia y es para todos. Cuando va más adelante, en el capítulo 15 de Hechos, en el famoso que le llamamos así concilio, no fue un concilio, sino en la reunión que tuvieron en Jerusalén sobre la circuncisión, dice, yo mismo fui testigo como un grupo de personas recibieron el Espíritu Santo y el bautismo. No sé por qué ahora tengamos que ponerles cargas que ni nosotros podemos llevar, dice Santiago, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que es el Evangelio es para todos. La iglesia no hubiera crecido si el evangelio no fuera para todos. Simplemente vamos a pensar ahora, ¿qué cantidad de personas son de la raza judía? ¿Qué porcentaje del mundo son de la raza judía? Digo, ni siquiera los que dicen eh, ser parte de una religión, porque hay que diferenciar entre raza judía, religión judía y gente que vive bajo un gobierno judío, ¿verdad? Son tres factores diferentes que son distintos. Pero vamos a decir, ¿cuántas personas de nacionalidad judía hay en el mundo? ¿Qué porcentaje? ¿Para ellos será la salvación? ¿O habrá que convertir a todos al judaísmo? ¿Qué es el propósito del método de crecimiento de la iglesia? Vamos a verlo, por favor, hermanos, váyanme ayudando. Sigue, hermana Elvia, por favor. Dice ahí, métodos del crecimiento de la iglesia, primera. Y tenemos la pregunta. La pregunta que está ahí es, ¿cuáles fueron los métodos utilizados por la iglesia primera para su crecimiento primitivo? Y vemos aquí en el manual que tenemos 10, vamos a ir leyéndolos. Algunos tienen citas bíblicas y vamos a referirnos a la cita bíblica con rapidez, mencionando qué está pasando, ¿no? En esa cita bíblica. Y nos lees la primera, no tiene cita bíblica, nada más eh, no lo lees. Sí, sí. El evangelismo. La iglesia primitiva tenía conciencia plena de lo que era anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Esto lo hacían en el poder del Espíritu Santo. Bajo este poder anunciaban a todas las personas que tenían una nueva propuesta de cambio. Se enfrentaron al régimen religioso y político, ofreciendo una buena nueva, un reino diferente que los hacía libres de ataduras y servidumbre.
libres del pecado para vivir una vida renovada. El evangelismo fue la propuesta de vivir una manera diferente y renovada a través de Cristo. Que ese fue el evangelismo, es decir, las buenas noticias. Evangelio quiere decir las buenas noticias. Ya vimos un módulo completo y estuvimos hablando específicamente de eso. Entonces vamos al siguiente, si nos ayudas, Pastor Samuel, y y cuando dice ahí Hechos 5:42, lo omitimos, nada más sabemos que es la cita que dice que se reunían por las casas. No había una iglesia, no había una iglesia con un nombre, ni siquiera tenían una denominación, ni eran cristianos. Eran las personas que se reunían ¿por dónde? Por las casas. Por eso es tan importante este versículo para hablar del sistema del ocos, ¿no? Que mencionamos en el griego moderno, o como se escribe en el griego oikos, ¿no? Que como es como el yogurcito griego que nos comemos en la mañana para cuando estamos queriendo tener buena salud estomacal. Entonces el oikos o ocos es eh, casa, casa que tenía un sistema. Ahí se reunían por las casas. En el templo, que era el templo de Jerusalén, por las casas, no cesando de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar y predicar, dos partes importantes. Ahora sí, léenos por favor, el número 2. Perdido en qué página va. Está Página apagado. 12, página 12 en el número 2. Ok, gracias. Ok, reuniones familiares. Según Hechos 5:42, los creyentes todos los días se reunían en el templo y las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Cuando un cristiano de la iglesia primitiva ponía su casa a disposición de esta obra, se constituía en un método efectivo para poder invitar a la familia, a los vecinos y amigos para escuchar un mensaje diferente. Tomemos en cuenta que el libro de los Hechos dice que se reunían para la participación del pan. Esto nos da la idea de que compartían momentos agradables, sociables y de un ambiente que no estaba saturado por un programa religioso. Y detrás de eso se presentaba el mensaje. Esto motivó a otros a realizar lo mismo. Cada vez que se abrían las puertas de nuevas casas, y podemos notar que Hechos nos dice que nadie decía ser suyo lo que tenía, por el contrario, tenían las cosas en común. Esto propiciaba un ambiente diferente en donde los familiares, amigos y vecinos no se sentían despreciados, inferiores, etcétera. Gracias, Pastor Samuel. Entonces vemos que era el asunto de las casas, ¿no? De las casas. Y ya hemos hablado extensamente es como este ocos griego era la casa que tenía este sistema de el Señor, que era el Kyrios, que para nosotros es Jesús, ¿verdad? En la cabeza, y luego abajo, en forma horizontal, estaba esposa, hijos y esclavos. Todos tenían el mismo nivel y los esclavos tenían diferentes funciones. Uno de ellos eran los diáconos, que aparece exactamente ahí al final del capítulo 5 que leímos. El siguiente párrafo es la elección de diáconos, ¿no? Que llama ahí el título, elección de los 7 diáconos. Entonces, estos diáconos eran personas que, según lo que nos dice ahí, eh, dice, buscamos pues hermanos entre nosotros, entre vosotros, a 6 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguen de este trabajo. Ahora, este trabajo era el trabajo de diaconado. ¿Por qué le llamaban diaconado y por qué se estableció como diáconos? Bueno, porque era el trabajo que hacían los esclavos. Los diáconos eran los esclavos que se dedicaban a servir.
las mesas, era el término que ellos conocían, término griego, eran los esclavos. Ya hemos dicho que la casa griega tiene que ver con la iglesia. También estaban los obispos, que eran los que veían que se serviera bien la mesa, y estaban los enviados, que eran los apóstoles, que eran enviados para cuando faltaba faltó sal en la mesa, entonces luego el obispo se daba cuenta, y pues el achichincle era el que iba por las cocas, vamos a decir, para los términos coloquiales de nuestro siglo XXI en México, era el apóstol, cosas muy distintas a lo que vivimos ahora, ¿verdad? El diácono es algo así que ya llegó a un nivel, ¿verdad? Uy, no se diga el otro que dijimos, ¿no? Ya llegó otro, ya es otro nivel, pero no, nada de ir, él no va por las cocas. Y en la casa griega sí era este. Pero lo importante aquí en lo que me acabas de leer, pastor, era esta cosa de que ellos se convertían en familias. Recuerdan ustedes que se convierte la familia del carcelero de Filipos, se convierte Lidia, todos están en casas, ¿verdad? Y se reunían por las casas y ahí eran, de tal manera que eran conocidos como las iglesias o la iglesia en casas. Por eso hubo un movimiento hace unos años que se llamó la iglesia en casas, ¿verdad? La iglesia en casas porque se trataba de este asunto. Ahora bien, ahí dentro de este versículo de Hechos 5:42 hay dos palabritas importantes que dice que no cesaban de enseñar y predicar. Es decir, las dos cosas importantes que Jesús hacía, de acuerdo a lo que nos dice en el libro de Mateo, antes de que empiece el Sermón de la Montaña en el capítulo 5, en el capítulo 4 de Mateo. Al final, no traigo aquí las referencias, pero ustedes las he manejado frecuentemente, así que deben tenerlas muy al dedillo después de tantas clases que hemos tomado juntos. Este lugar donde dice Jesús iba por todos lugares enseñando la palabra, ya hacía un trabajo de la didáctica, es la palabra griega, enseñando y proclamando, predicando, proclama la función querigmática. Querigma es como echar de gritos, así, ¿no? Echar de gritos de la palabra. Entonces, estas dos funciones siguen estando presentes en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Y ahora vamos a hablar sobre la didáctica, dice enseñanza. Según Hechos 5:42, los cristianos enseñaban de Jesucristo. Los discípulos conocían este método tan eficaz. Jesús lo utilizó durante todo su ministerio. Tenían la escuela de Jesús. La enseñanza va más allá de un simple discurso. Va enfocado a la formación, educación, ética, moral, principios y valores, relaciones humanas, psicología. Todo esto se presentaba en el Evangelio a través de la enseñanza o instrucción. Esto motivaba a los oyentes porque no escuchaban un discurso repetitivo y vacío. Por el contrario, escuchaban algo nuevo y de utilidad a través del cambio de vida por medio de Jesucristo. Entonces, esto es la enseñanza, es decir, era una enseñanza que tenía que ver con vivir con el maestro, caminaban con el maestro. El maestro les iba enseñando a cada paso todo lo que tenían que ver. Pasaban por un lugar, veían una higuera y les enseñaba acerca de la higuera. Pasaban por un campo sembrado y les enseñaba acerca del campo sembrado. Encontraban unos muchachos en el camino y les decía: miren, estos muchachos no se les da gusto. Se les predica el evangelio y ellos quieren, este, de una manera de fiesta, o se les predica el evangelio y piensan que es algo de luto. Siempre está enseñando constantemente Jesús. Entonces, un caminar con Jesús a través del libro de Lucas nos enseña cómo Jesús tiene un propósito constante de esto que está diciendo ahora el mismo autor aquí, de la enseñanza. Ahora vamos a ver la parte del querigma, de la prédica. ¿Nos ayudas, hermana Connie? Vas a brincar de la página 12 a la página... eh, no, termina ahí en la página 12. Pensé que seguía, pero es muy chiquito. ¿Nos ayudas con por favor? Sí, dice la predicación. La predicación es el anuncio público y abierto del mensaje de salvación de Dios a través de Jesucristo. Recordemos el día del Pentecostés, tras una predicación
o anuncio público se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, recordemos este evento del libro de los Hechos en sus primeros capítulos y es una acción querigmática. Querigma es la palabra griega para dar voces, anunciar. ¿Qué se anunciaba? Las buenas noticias. Entonces, esta es la parte importante. Las dos partes importantes de Hechos capítulo 5, último versículo, es esta parte de por qué crecía la iglesia, porque se dedicaba a enseñar y a predicar. Enseñar con el ejemplo, como dijimos, no desde lo intelectual, sino enseñar con el ejemplo. Esto es muy importante. Ahora sí, Pastor Juan, ¿nos ayudas con el número 5? La comunión. La palabra comunión la podemos ver como la unión común. Esto nos da la idea de que había participación, compañía, comunicación. Entre más comunicación, más comunión existía. Esto trae consigo solidaridad, se apoyaban entre sí sin ver si eran o no de la misma condición social. Esto dio como resultado que tenían las cosas en común. Qué bonito, ¿no? ¿En qué se basa eso? Por eso nosotros muchas veces hablamos de este sentido de la comunión, de todos, ¿sí? En el sentido de comunidad. Vean esta frase que voy a leer. ¿Qué es el propósito de la iglesia? ¿Qué era el propósito de la iglesia primera y debe seguir siendo el propósito de la iglesia ahora? Como comunidad mundial de fe y vida, trascendemos fronteras de nacionalidades, razas, clases sociales, géneros e idiomas y procuramos vivir en el mundo sin conformarnos a los poderes del mal, dando testimonio de la gracia de Dios por medio del servicio a los demás, cuidando de la creación e invitando a toda la humanidad a conocer a Jesucristo como Salvador y Señor. Es una parte de las convicciones de la denominación, la última convicción de las partes de la denominación a la cual yo pertenezco. Es decir, vivir en comunidad significa todo esto. Esto es vivir en comunidad. No solamente es ser un pequeño grupito, sino esta parte que dice que me ha impactado siempre, la historia de la iglesia es la historia, fíjense qué interesante, es la historia de la iglesia desde la iglesia primera, la iglesia anterior, toda la historia de la historia actual y la historia venidera de la iglesia. Eso es la historia de la iglesia. Por eso cuando alguien me dice, pues es que yo creo que nosotros descubrimos el hilo negro y somos los únicos que tenemos la verdad, digo, como, como ahí que, ¿verdad? Y es que este movimiento que el Señor nos insistió es la verdad, respuesta a la humanidad. No, la respuesta a la humanidad es desde la iglesia primera, pasando por toda la historia de la iglesia actual y la historia venidera. La iglesia es los santos de todos estos siglos que han visto al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. De todos, como dice nuestra convicción de fe número 7, de sin fronteras, de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las clases sociales, de todos los géneros, idiomas, procuramos vivir en este mundo sin conformarnos a los poderes del mal. Entonces, esta es la razón de esta situación. Entonces, regreso a mi manual. Gracias por la lectura de la comunión, Pastor Juan. Pastor Elvia, ¿me ayudas por favor con el 6? Bríncate la cita porque ya la mencionamos, es sobre los diáconos. Ya la explicamos, pero Sí. vamos a leerlo. El 6. La formación de líderes. Hay que notar que un programa de crecimiento tiene que tener incluida la formación de líderes. Esto fue otro factor clave en el crecimiento. Fue otro método efectivo porque crecían y al mismo tiempo tenían disponibilidad de personal capacitado.
a través de las enseñanzas para poder atender a los nuevos grupos que se formaban. Gracias, Elvia. Entonces ahí en el capítulo 6, que siguió el versículo que leímos, es muy interesante que el método es capacitar a líderes. Ahora, qué interesante que no los mandaron a una escuela de ministerios, ni al Instituto Bíblico Aquila y Priscila, ¿verdad? Los pusieron a servir. La manera de capacitar es ponerlos a servir a la gente. Es la manera mejor de poner a capacitar a la gente. Esa es una realidad que los lleva después a hacer, lo vamos a ver más adelante, con dos de ellos, Esteban y Felipe, que nos habla capítulo 7, 8, 9. Luego intercepta ahí Pedro con el capítulo 10 de Cornelio, pero nos regresa ya a la obra que es la obra misionera. Todo esto es la obra misionera en estos capítulos. Entonces, eh, por ahí apagó la cámara el pastor Samuel. Ahí estás, pastor Samuel. Que nos ayudes con el siguiente que dice la obra misionera, es el 7. En la obra misionera, tras la formación de líderes y las circunstancias que se presentaban, las personas que se formaban cumplían con otro método o sistema, y esta era la obra misionera. ¿Qué es la obra misionera? Es la acción evangelizadora de la iglesia entre las poblaciones que no conocen todavía el evangelio. Y esto fue precisamente lo que hizo la iglesia primitiva. Llegaron a aquellos lugares donde no conocían esta buena nueva. Ok, entonces aquí viene una obra que se conoce en los términos de modernos, es una palabra fea y rara, pero esa es la palabra bonita. Es etnografía, quiere decir las etnias. Etnias son todas las culturas y la etnografía se trata de incrustarse en una sociedad. No solamente se es etnógrafo o etnólogo, yéndote a la selva de allá de Oaxaca o cualquier lugar para incorporarte. Puede ser simplemente en mi colonia, es otra cultura, otra forma, vienes y te estacionas ahí, te metes, y es lo que hace un misionero. Misionero es un trabajo etnográfico, es decir, te metes con la cultura. Este trabajo misionero se llama inmersión, es decir, te metes en la cultura. Ahora hay culturas donde es bien difícil entrar, ¿no? Pues es idioma, es todo esto. Pero dense cuenta ustedes aquí en lo que estamos leyendo, que leyó Samuel, cómo la obra crece cuando se es misionero, cuando se es misionero. Ahora, no necesitamos irnos a África para ser misioneros. Podemos tener esta obra de inmersión en nuestra propia colonia. ¿Cómo lo hacemos? Hace ratito me estaba contando algo el pastor Samuel sobre que se tuvo que quedar un poquito para dar consejería, ¿no? Esto es una obra de inmersión. Si cuando la gente se acerca y te cuenta, estás haciendo una obra de inmersión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace uno cuando está ahí, termina la iglesia. ¿Se han dado cuenta que la iglesia dura más la despedida que la predicación? Bueno, aquí sí, en mi lugar está, así pasa, ¿no? Ya no sabe uno cómo correr a los hermanos. Yo les propuse un día que les íbamos a cobrar una comisión de 10 pesos por cada minuto que se quedaran extra en el culto, para ver si así juntamos fondos para alguna obra misionera o algo. Porque sí es mucho tiempo el que nos quedamos, ¿no? Pero esto es lo bueno, es lo rico, es ese propósito de inmersión en la vida, en la etnia, en su cultura, en su forma. Esto es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces me quedé, Pastor Samuel, ya leímos todos, ¿verdad? Ya dimos la vuelta completa, entonces vuelvo yo nuevamente. Aquí es que se me movieron los cuadritos, por eso me hice bolas. Entonces, la obra misionera dice, la oración. Dentro de este sistema de crecimiento no podía faltar el ingrediente primordial de la iglesia, la oración. La iglesia primitiva o primera era una iglesia de oración. Sus oraciones eran por los obreros que iban a cumplir la obra misionera, por los líderes en formación. Encontramos en Hechos 13:3, dice, habiendo orado y ayunado, el Espíritu Santo nos dijo que mandáramos a Pablo a Bernabé. Luego tenemos en el capítulo 14 que también ora nuevamente por em, que constituyó Pablo ancianos y orando por ellos los dejó ahí. Y luego al último tenemos ya que sigue la oración por la iglesia en el capítulo 21 que dice
Es un pasaje muy bonito cuando Pablo está en Éfeso ya en su último viaje misionero. El capítulo 21 dice que salieron a la playa y postrándose oraron por él porque sabían que Pablo sabía que no iba a regresar a verlos. Lo abrazaron, lloraron. Qué cosas tan difíciles, ¿no? Imagínense despedirse de tus seres queridos, hacer algo muy difícil y ahora Pablo se despide de una iglesia. Es una cosa y constituyó ahí ancianos y demás que se encargaran de esto. Si la iglesia primitiva, no hubiera incluido programas de oración en sus actividades, el resultado no hubiera sido exitoso. Recordamos que desde el principio el Pentecostés resulta cuando estaban todos juntos orando. Y luego el Señor, ellos se reunían para orar. Iban al templo de Jerusalén, que no era el templo cristiano, sino un templo judío, para orar. Entonces, esta era la razón de la oración. Pastor Juan, ¿nos ayudas con el número 9? Desarrollaron ministerios y dones, los cuales estaban a disposición de la iglesia para la evangelización de acuerdo con las necesidades con las que se encontraban. La iglesia creciente estableció prioridades en la tarea de la evangelización primero y luego en la obra social. En ambas actividades, los ministerios se hicieron presentes y los dones se manifestaron. Todo esto estaba a disponibilidad de la iglesia y de los que no pertenecían a la misma. Ok, entonces vean ustedes cómo era un cuerpo y este cuerpo crecía en base a los dones. Una explicación muy amplia está en el libro de Primera a los Corintios que nos habla Pablo, que creo como iglesia debemos dedicarles un tiempo de oración, de ayuno, de enseñanzas sobre el libro de Primera a los Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Es una buena inversión de nuestras iglesias en este tiempo. No para volvernos pentecostales o espiritualosos, no, para volvernos verdaderamente bíblico en las funciones de la obra de los dones y ministerios en la iglesia, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta, es un cuerpo. Imagínense ustedes que de repente eh, mi organismo pues tiene hambre y necesito comer, ¿verdad? Y entonces hoy fuimos a unos lonches de pierna con mi esposa, ¿verdad? Entonces ya se les antojó, pero bueno, acá son buenos los lonches de pierna. Acá hay unos que se llaman lonche bañado, ¿verdad? ¿No conocen ustedes el lonche bañado? Es bueno, lonche bañado de pierna. Entonces con la cremita que hacen ahí, ya se me está antojando. Entonces fuimos. Ahora, ¿qué pasa si mi estómago no produjera lo suficiente para digerir esos nutrientes? Pues tendría algo que se llama indigestión, ¿verdad? Tendría un problema. Entonces, ahorita no estaría yo cómodo, a gusto. Si la iglesia no funciona en todos sus dones, la iglesia no está a gusto. Necesitamos que la iglesia funcione adecuadamente. El libro de 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 es porque la iglesia estaba re mal en la manifestación de los dones espirituales. Pablo empieza narrando, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Recuerden que cuando eran gentiles, ya cambio a un español más mexicano, recuerden que cuando eran gentiles se los extraviaba llevándolos a los ídolos mudos. Esto dice ahí, ¿no? O sea, cómo eran engañados hacia una idolatría. Y esto me deja un sabor de boca al seguir leyendo porque dice, entonces estos pobres hermanos de Corinto eran los ignorantes de los dones espirituales. Sí, dice Pablo, eran tan ignorantes que todos hablaban al mismo tiempo en lenguas, de tal manera que llega uno, sin entrar a la discusión si se habla o no se habla en lenguas, para las diferentes maneras de pensar o interpretar los dones espirituales, llega y dice, oigan, yo no entiendo nada. Dice Pablo, prefiero hablar una palabra en español, bueno, en su idioma, a hablar mil y que nadie me entienda. Entonces, había un desorden, la iglesia no crecía. Por ejemplo, habla de la profecía y es bien claro, dice, no digo, la profecía es muy importante, pero la profecía tiene un orden, es para exhortación, consolación y edificación. Imagínate que yo tengo una palabra profética para alguno de ustedes,
primero tengo que pensar, ¿es exhortación? ¿Es consolación? ¿Es edificación? ¿O qué es? ¿O es un pienso mío? Porque tampoco es adivinación, ¿verdad? Tampoco es una intuición de decir, ay, a mí me han hecho y yo respeto mucho a las personas que dicen que profecía, pero lo que me dicen, hermano, veo que en su camino está servir al Señor, usted va a ser un excelente maestro, el Señor le va a bendecir. Eso no es exhortación, edificación y consolación, ¿no? Ahora, cuando me han dicho algo y me parece extraño, le digo, "Oye, pero ¿sabes en la Biblia dónde está respaldado lo que me estás diciendo? Porque dice que el espíritu del profeta esté sujeto a los mismos profetas, ¿no? Lo que dice. Entonces, si no estudiamos esto, no pueden funcionar los dones adecuadamente. La iglesia va a crecer cuando todos los dones de la iglesia crezcan. Más que buscar los dones, dice, busquen primero el don mejor. ¿No dice así al final del capítulo 12? Busquen mejor este don. ¿Cuál es ese don mejor? Nos muestra un camino más excelente, el amor, ¿verdad? Y empieza con algo muy interesante. Dice, y que en español, desafortunadamente, Casiodoro Reina traduce con una palabra que es muy endeble y que tiene que ver con otra cosa. Dice, el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Y sufrir a veces es aguantar. Pero fíjense lo interesante, la palabra sufrir en el griego y luego en el latín es la palabra fierro. ¿Le suena la palabra fierro, hierro? Es algo que no se dobla, ¿no? Sufrir no es que te aplasten, sufrir es que lo que venga lo vas a aguantar, porque eres parte de una estructura. Pedro compara la iglesia no con un cuerpo, sino con un edificio vivo, y Cristo es la piedra angular. Entonces, la iglesia debe tener esta acción de amor porque el amor soporta. El amor soporta. Entonces, esta es la función de la iglesia. La función de la iglesia es soportar. ¿Y qué impide que la iglesia soporte? Pues la cultura que estuvimos hablando al principio. ¿En cuál nos quedamos, hermanos? Ya se me fue el rollo, me fui al monte, regreso. ¿Ya terminamos? ¿Sí? ¿O me falta alguno? A ver, coméntenme. Falta el 10. Falta el 10. ¿Quién me falta de leer? Hermana Elvia, ¿nos ayudas con el 10? Reconocieron el valor de los diversos grupos humanos. La iglesia primitiva se vio obligada a abrazar el cristianismo, rompiendo con todas las barreras raciales, lingüísticas y de clases existentes en aquel entonces. La iglesia tuvo gran éxito en este aspecto. Su misión abarcaba a todos los grupos étnicos de la tierra. Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 2, 10 al 15. Para el cristianismo primitivo, el reconocimiento de que todos los grupos humanos tienen un valor y son importantes fue crucial. Como consecuencia, obtuvieron el crecimiento de la iglesia. La misión viene a ser étnica, la misión tiene que ver con todos, no es particular. Por eso es tan curioso cuando la gente dice, es que debemos leer una Biblia que sea el original o el original. Discúlpame, pero perdóname, pero eso ya no existe, ¿verdad? Y el idioma va cambiando y el lenguaje va cambiando. El hebreo que hablaron los hebreos ni siquiera sabemos cómo se pronunciaba. Vean ustedes esta conclusión. Vamos a leer la conclusión y esta es una conclusión un poquito larga, pero me parece muy interesante porque está en este sentido del libro de los Hechos capítulo 10. Es un marco esto que acabas de leer, nuestra hermana Elvia, porque vean ustedes, y ahí, si me ayudan ustedes, vamos a ir leyendo. Me ayuda Samuel con el primer parrafito del libro de los Hechos, y luego inmediatamente lo vamos a leer así de corrido. Me ayudas, hermana Connie, con el siguiente donde dice los 10 métodos, y te vas a parar en donde dice Efesios 2 20 al 22. Ahí nos vamos a detener, por favor. Vamos a leerlo así de corrido. Las citas las omites, por favor, pastor, porque ya las estuvimos revisando y las podemos revisar con calma. Es prácticamente una relectura del libro de los Hechos. Pero sí vamos a detenernos en Efesios 20 y 22. Adelante. El libro de los Hechos proporciona la historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo.
Hechos demuestra que el movimiento cristiano estaba unificado a pesar de que comprendía gente diversa de muchos países. De un grupo reducido en Jerusalén, la iglesia alcanzó con efectividad a muchas personas que luego formaron iglesias locales en 3 continentes. Esto se logró en solo 3 décadas. Podemos ver en Hechos y el progreso de la iglesia 8 veces. 8 veces. Y ahí están el progreso de la iglesia 8 veces en esos pasajes que podemos revisar del libro de los Hechos en 30 años, ¿verdad? El libro de los Hechos en 30 años, que fue el tiempo, fíjense qué interesante, el tiempo del ministerio de alguien que fue muy importante para la iglesia, por lo menos que nos lo contaron y nos lo dejó el Espíritu Santo registrado, que se llamó el apóstol Pablo, que era un joven que todavía no podía entrar al Sanedrín y que estaba reteniendo las ropas de los que apedrearon a Esteban. Dice, había un joven llamado Saulo que estaba ahí, joven, quiere decir que debe estar entre los 18 y los 20 años, había estado aprendiendo a los pies de su maestro Gamliel, o Gamaliel, como lo menciona el libro de los Hechos, y este hombre tiene un ministerio de 30 años, quiere decir que a los 50 años Pablo decide ir a Roma para morir con el objetivo de predicar el Evangelio. Qué interesante, ¿no? Y ahí está registrado por este hombre de Dios, Lucas, este pasaje en esas 8 etapas que podemos revisar que son muy interesantes leerlas. Pero los métodos, ahora sí, Connie, hasta Efesios 2:20. Los 10 métodos Ujú. mencionados siguen siendo la base para el trabajo de la iglesia en la actualidad. Si aplicamos estos principios y los ponemos en práctica, Dios nos dará el crecimiento que estamos anhelando. Tenemos que tener en nuestra mente y corazón una visión de crecimiento y un deseo de trabajo duro para alcanzar el éxito deseado. Por último, recordemos la cita de Efesios 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí, por favor, Connie. Ahí detenemos la lectura después de leer estos versículos. Vean ustedes qué interesante que el crecimiento no es más que ser parte de. La piedra angular es Cristo y nosotros somos parte de este edificio, que estamos siendo edificados. Quiere decir que estamos en un proceso y este proceso es para ayudarnos mutuamente. Ningún tabique puede decir yo soy la parte más importante. Todos somos parte de un edificio que es la iglesia y la iglesia tiene esta función. Por lo tanto, estos versículos hablan del crecimiento. La iglesia tiene que seguir cumpliendo el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El fruto del mensaje será las almas que vienen a Cristo y por ende el crecimiento de las congregaciones. Por último, recordemos que podemos implementar programas enfocados al crecimiento, pero el verdadero crecimiento, vuelvo a leer, pero el verdadero crecimiento lo da Dios. Esta es la parte importante. Aquí ponemos rayita antes de entrar a la unidad 4, pero tenemos esta parte esencial del crecimiento de la iglesia, ¿no? Que la iglesia crece, sí, no por un método, sino porque el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Entonces,